Hola a todos, bienvenidos a hablarnos de un spoiler para la serie GL Somewhere Somehow. Después de que Key se enteró del compromiso de Pin, ella finalmente desapareció unos días. No contestaba las llamadas de Pin, la ignoraba y no quería hablar con ella. Sentía que la había engañado y traicionado. Pero finalmente Pin hizo algo para poder encontrarse nuevamente con ella después de varios días. El sonido de un mensaje de texto la sacó de su trance. No solo eso, el mensaje se sintió como si le hubieran vertido aceite. Key, ven a verme, estaré esperándote en el estacionamiento. Me giré rápidamente y instintivamente pude ver a Pin, cruzada con los brazos, mirándome con una expresión seria, no muy lejos de nuestra mesa. Cuando me vio mirando, Pin se dio la vuelta y caminó hacia el estacionamiento, al otro lado del restaurante. ¿Quién le había dicho a Pin que estaba allí? La primera sospechosa fue Po, y ahora tenía los ojos muy abiertos y agitaba la mano para negarlo ella misma. Pero no hubo necesidad de una investigación, ya que pude ver a Pika haciendo un gesto de disculpa. Lo siento, no sabía que Pin no tendría que venir aquí. Rápidamente me levanté y dejé la mesa para seguir a Pin. Mi corazón latía aceleradamente como si estuviera a punto de estallar. No sabía, no veía, no entendía nada. Ahora estábamos cara a cara, a más de 1 metro de distancia, pero aún podía ver cómo Pin había perdido peso. Círculos oscuros bajo sus ojos, y parecía alguien que no había podido dormir bien. Sentí como si estuviera mirando mi propio reflejo en un espejo. No éramos diferentes. Nos quedamos una frente a la otra. Pin se cruzó de brazos con fuerza, sosteniendo algo en la mano y mirándome con sus ojos. Tenía el ceño fruncido. ¿Estás saliendo con ella? ¿Se refería a Sai? Me quedé en silencio sin responder. Simplemente apreté los puños y la miré con expresión seria. En ese momento parecía que Pin ya no podía controlar nada. Ella arrojó una bolsa de terciopelo contra mí. Pero la sensación de ser golpeada no se podía comparar con el dolor que sentí en mi interior. ¿Por qué estás en silencio? ¿Estás pensando salir con Sai? Dime la verdad. ¿Eres? Ella estaba a punto de decir algo, y yo respondí. Sí. ¿Estás feliz ahora? Sentí como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. Solo podía oír el zumbido en mi cabeza cuando vi la mirada en los ojos de Pin. Era la mirada de alguien que había perdido todo. Ella dio un paso atrás, como alguien aturdida, con su voz temblando, haciéndome sentir como si me rompiera el corazón. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mí, Kid? Y luego las lágrimas de Pin comenzaron a caer. Se detuvo, levantó la mano para taparse la boca, inclinó la cabeza hacia atrás y la sacudió de un lado a otro, como negando algo. Al ver a Pin así, caminé hacia ella, esperando abrazarla con una sensación de dolor y sufrimiento. Pero Pin de repente se apartó tan pronto como me acerqué. Ella retrocedió hasta que chocó contra la pared. Se hundió en el suelo, se abrazó a sí misma con fuerza y dejó escapar un grito. Un sonido crudo y ronco, como el de alguien al borde del fallecimiento. En ese momento mis lágrimas comenzaron a caer también, y no había señales de que fueran a detenerse. Pero no sabía cómo manejar lo que estaba sucediendo, especialmente porque Pin no me dejaba acercarme a ella. Cada vez que extendía la mano tratando de tocarla, ella gritaba aún más fuerte. Puck salió corriendo al estacionamiento no muy lejos, con una expresión frenética. Me miró con desaprobación en sus ojos, mientras se arrodillaba para abrazar a Pin, y Pin temblaba. Pin se veía como alguien frágil, lista para romperse en pedazos en cualquier momento. Ki, no le digas nada a Pin ahora, por favor, te lo pido. Se giró con una expresión seria mirándome. Luego continuó apoyando a Pin, que todavía sollozaba incontrolablemente. Me quedé allí con los ojos llenos de lágrimas, viéndolas partir hasta que el auto desapareció. Regresé para tomar la bolsa de terciopelo que Pin había tirado a un lado. Desaté la cuerda y saqué el contenido. Era un collar con un colgante de oro, diseñado como el collar de engranajes que le había regalado a Pin como regalo de cumpleaños. La pequeña persona debió haber pensado que lo usaríamos como collares a juego. Tomé el collar con fuerza en mi mano. Mis lágrimas cayeron empapando mi mano, y solo podía rezar para que esta fuera la última vez que Pin llorara por alguien como yo. En los próximos videos seguiremos con más pequeños spoilers de esta serie. Cuídense mucho, bye bye, y no olviden suscribirse al canal.